Bueno, vamos a ver el siguiente problema. Dice pérdida de calor a través de ventana de hoja doble. Considere la ventana de hoja doble de 0.8 metros de alto y 0.15 metros de ancho, que consta de dos capas de vidrio de 4 milímetros de espesor, con conductividad térmica de 0.7 watts metro grado centígrado, separadas por un espacio de aire estancado. Aquí están. Serían las dos hojas. Ajá, separadas por un espacio de aire estancado de 10 milímetros. Y que, bueno, la conductividad térmica del aire, dado que el aire no se va a estar moviendo, no vamos a tener transferencia de calor por convección, sino solamente va a ser por conducción. Por eso nos están dando la conductividad térmica. Hay que determinar la transferencia de calor estacionario a través de la ventana de hoja doble y la temperatura de la superficie interior para un día durante el cual el cuarto se mantiene a 20 grados centígrados, en tanto que la temperatura del exterior es de menos 10 grados centígrados. Tome los coeficientes de transferencia de calor por convección en la superficie interior y exterior como H1 de 10 watts metro cuadrado grado centígrado y H2 de 40 watts metro cuadrado grado centígrado respectivamente, los cuales incluyen el efecto de la radiación. Pero sería la radiación solamente al exterior. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya está armado el circuito. Tenemos primero el flujo de calor va a ir desde adentro hacia afuera. Siempre el flujo de calor, debido a la ley cero de la termodinámica, sabemos que va a ir desde las temperaturas más altas a las temperaturas más bajas. Entonces el flujo de calor va a ser en esta dirección, ¿sí? En esa dirección va a ir el flujo de calor. Entonces primero tendríamos una temperatura de 20 grados centígrados, de ahí pasa por la resistencia debido al fluido por convección. Esta sería resistencia debido a la convección. De aquí pasaría al primer vidrio de 4 milímetros de espesor, la resistencia es por conducción, y luego pasa a través del aire. Como el aire está estancado y no se va a estar moviendo, vamos a tener resistencia por conducción también. R2 va a ser por conducción hasta llegar a la temperatura 3, y en la temperatura 3 vamos a ver que tendríamos otra vez conducción en el vidrio, sería R3, y por último tendríamos transferencia de calor por convección en la parte de afuera, ¿sí? Ok, lo que tendríamos que hacer sería calcular las resistencias y después calcular el flujo de calor de manera global. El flujo de calor de manera global nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces Q, cantidad de calor, va a ser igual a temperatura infinita 1 menos temperatura infinita 2 dividido entre de la resistencia total. Y la resistencia total va a ser igual a R interior más R1 más R2 más R3 más R0. Entonces es necesario calcular todas las resistencias. Ya sabemos que se suman de esta manera porque están en serie. Ajá. Si estuvieran en paralelo sería otra cosa. Entonces, bueno, lo primero que haríamos sería la resistencia interior, que es prácticamente la misma que el otro problema. Tendríamos resistencia interior va a ser igual a una resistencia por convección 1, que va a ser igual a 1 sobre dH1A. Entonces tendríamos que este sería 1 sobre de 10 watts metro cuadrado grado centígrado, que multiplica a el área. El área es la misma área que teníamos anteriormente. Área va a ser igual a 0.8 por 1.2 metros, 1.5, perdón. 1.5, entonces eso nos va a dar 1.2
metros cuadrados. Entonces esto sería 1.2 metros cuadrados. Y este cálculo ya lo teníamos, era de 0.08333. Y esto está en grados centígrados por cada watt. Siempre la resistencia la vamos a tener en esas unidades, ¿ok? Una vez que ya tenemos la resistencia 1, tendríamos la resistencia I, perdón. Tendríamos que calcular la resistencia 1. La resistencia 1 va a ser una resistencia del vidrio. Y esta misma resistencia que tenemos aquí del vidrio, la voy a poner en amarillo. Esta misma resistencia que tenemos aquí en el vidrio va a ser la misma resistencia que voy a tener aquí en el otro. Entonces no es necesario calcularla dos veces. Con una sola vez que la calcule ya la tendría para las dos. Entonces bueno, esto va a ser igual a R1 y también igual a la resistencia 3. Entonces esto sería igual a la resistencia 3 y sería una resistencia del vidrio. Y esa resistencia del vidrio va a ser la longitud del vidrio dividido entre la conductividad térmica por el área. En este caso nosotros tenemos que la longitud va a ser el espesor del vidrio, no tanto la longitud como de ancho y alto, ¿sí? Aquí tenemos el ancho y alto del vidrio, pero lo que tendríamos sería el espesor, porque en el espesor va a transportarse el calor. Entonces esto sería de 4 milímetros, serían 0.004 metros dividido entre la conductividad térmica del vidrio, que es igual a 0.78 watts sobre de metro grado centígrado, que multiplica a 1.2 metros cuadrados. Y esto va a ser igual a, bueno, aquí sí necesito la calculadora, esto no lo había yo calculado. Entonces esto es igual a 0.0004 dividido entre de 0.78, que multiplica a 1.2, ¿ok? Entonces ya tendríamos un valor de 0.04274. 0.04274. Y bueno, las unidades ya sabemos que estos se van con estos y nada más nos quedan grados centígrados por cada watt, ok. Entonces como ya calculé estas dos, ya nada más me faltarían menos, ya nada más me faltarían dos. Entonces lo que tendría yo que calcular sería la resistencia 2. La resistencia 2 es debido al aire, es la resistencia del aire, pero esa resistencia 2 es debido a la conducción. Entonces también tendríamos una longitud que sería la longitud 2, que sería la longitud del aire dividido sobre, bueno, el espesor del aire sería principalmente dividido entre la conductividad térmica 2, que sería la conductividad térmica del aire, y multiplicado por el área. El área de transferencia en este caso no cambia, afortunadamente. Entonces la longitud o el espesor del vidrio serían 10 milímetros. Entonces estos serían 0.01 metros o 1 centímetro, ¿no? Dividido entre la conductividad térmica del aire. Aquí nos están dando la conductividad térmica del aire. Entonces serían, aquí lo tengo, entonces serían de 0.026 watts sobre de metro grado centígrado multiplicado por el área. El área es de 1.2 metros cuadrados. Entonces con eso ya tendría la resistencia 2, que sería la resistencia del aire. Entonces serían 0.01 dividido entre de 0.026, que multiplica a 1.2. Y entonces tendría yo un valor de 0.3205. 0.3205
grados centígrados por cada watt. Listo. Entonces ya cada vez me falta menos. Ya nada más, ya calculé la resistencia 3, aquí está. Entonces me faltaría calcular la resistencia 4. Entonces la resistencia 4 va a ser igual a una resistencia por convección, R de convección 2, y sería 1 sobre de H2 por el área. Entonces sería todo esto de 1 sobre de H, serían 40 watts sobre de metro cuadrado grado centígrado por 1.2 metros cuadrados, y este valor ya lo tenía. Este valor era de 0.2083. Son los valores que tenía yo anteriormente del segundo problema que resolvimos. Entonces ahora sería cuestión de sumarlos. Aquí está, mira. Entonces sería cuestión de sumar todos estos valores. Ok, entonces voy a comenzar a sumarlos. Serían y para la resistencia total sería la suma de todos. Entonces serían 0.083. Voy a ver si tengo este valor. Todavía aquí está. Ups. Ajá. Más esto que calculé de 0.004. Pero esto lo voy a multiplicar por 2 porque son dos vidrios los que tengo aquí, R1 y R2. Más R2 que serían 0.032. Más la última que era de 0.02083. 0.02083, este valor también ya lo tenía. Aquí está. Y le doy igual y tendría un valor de resistencia total de 0.4332. 0.4332. Entonces R total va a ser igual a 0.4332 grados centígrados por cada watt. Entonces ya podría yo calcular la cantidad de calor que se va a estar perdiendo, que sería igual a Q, va a ser igual a temperatura de 20 grados centígrados menos 10 grados centígrados dividido entre de todo esto, que serían 0.4332 grados centígrados por watt, y esto sería, todo esto sería en grados centígrados, entonces nos quedan solamente en watts. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Serían, bueno, y ya sabemos que serían 30 divididos entre de esto que ya tengo aquí. Entonces, es más, voy a quitar los decimales para que nos salga igual. Entonces, en total van a ser solamente 69.2 watts. Entonces tendríamos un valor de 69.2 watts. Es poco la energía entonces que se está perdiendo del cuarto, debido a que hay una cantidad de calor, o bueno, hay un buen aislante que sería el doble vidrio. ¿Ok? Entonces aquí lo único que nos interesa sería calcular la temperatura 1. La temperatura 1 podría yo calcularla a partir de la transferencia de calor por convección. Sería con la temperatura de 20 grados centígrados y T1. Entonces Q de convección 1 va a ser igual a 20 grados centígrados, ya lo voy a poner directamente, 20 grados centígrados menos temperatura 1. O bueno, no, aquí a lo mejor le confundo esto. Esto era T infinito 1 menos T1.
no, es la temperatura más grande, que sería, sí, T infinito 1 menos T1. Ok, ahí va. Y sería R interior o R de convección. Ajá. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería que Q de convección, ya sé cuánto vale el Q de convección, Q de conducción, todo va a valer 69.2. Entonces voy a despejar T1. Entonces en este caso esto me quedaría Q de convección 1 por R interior va a ser igual a T infinito 1 menos T1. Ajá. Entonces paso del otro lado T1 y esto me quedaría T infinito 1 menos Q de convección 1 por R1. Ajá. Ok, entonces T1 va a ser igual a T infinito, que son 20 grados centígrados, menos 69.2 watts por RI. RI ya lo había yo calculado, que era de 0.0, no, 0.08333. 0.08333, que serían watts sobre grado centígrado. No, al revés, ¿no? Grado centígrado por cada watt. Grado centígrado por cada watt. Para que me queden solamente en grados centígrados. Entonces la temperatura 1 va a ser igual a... Vamos a ver, serían 20 menos 69.2 por 0. Bueno, este valor lo voy a buscar aquí entre los que ya tengo. 0.083333. Ahí creo que es de los primeros. Aquí está. Ok, entonces la temperatura sería de 14.2. Tendría yo una temperatura de 14.2 grados centígrados. Esa sería la temperatura interior. ¿Por qué es mejor este sistema con respecto al otro? Porque en el otro ya habíamos considerado que nos había dado una temperatura de interior de... Aquí la tengo. De menos 2 grados centígrados. Esto, por ejemplo, es malo si tenemos mucha humedad en el sistema. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Nosotros estamos adentro a 20 grados centígrados, entonces las ventanas se empañarían e incluso se formaría escarcha si es que pues esa diferencia de temperatura es mucho más baja. ¿Sí? Entonces menos 2 grados centígrados pues ya puede congelar el agua que hay en el ambiente dentro del cuarto. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, si nosotros tenemos una temperatura de 14.2 grados centígrados, es mucho mejor porque pues así ya no tendríamos que se empañarían tanto las ventanas. ¿Sí? Ahora, como tarea podrían calcular la temperatura 2, la temperatura 3 y la temperatura 4.